Sean todos bienvenidos en esta noche. Gracias a todos aquellos que están conectados. Recuerda que este es tu programa de bendición, llamados con propósito. En esta noche el Señor tiene un propósito, quiere bendecir, quiere edificar, quiere exhortar tu vida. Y pues en esta noche te invito a que esta palabra, pues no seamos egoístas. Esta palabra, porque es la palabra de Dios, va a bendecir tu vida, pero también compártela. Compártela para que otros sean bendecidos, como tú también pues vas a ser bendecido, edificado, exhortado a través de esta palabra. Pues en esta noche estoy contenta de una vez más estar con ustedes en su programa Llamados con Propósito. Y en esta noche hay un mensaje que le he dado por título: El Señor te necesita. ¿Cuántos creen o cuántos piensan que el Señor te necesita? Pues en esta noche quiero decirte que el Señor nos está diciendo: te necesito. Y bien, el Señor te necesita. Y quisiera, antes de comenzar, leer la palabra que aparece. Esta palabra aparece en los 4 evangelios, tanto en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y es la entrada triunfal que tuvo Jesús en Jerusalén, antes de él llegar a su meta, porque la meta de Jesús era el monte Calvario. La meta de Jesús era la cruz del Calvario, llegar hasta el monte Calvario para ser crucificado, entregar su vida como propiciación por nuestros pecados. Y bien, antes de él llegar a su meta, que era el monte Calvario, nos relatan los evangelios que él tuvo una entrada triunfal en Jerusalén. Dice así el evangelio según San Mateo, pero la historia aparece en los 4 evangelios. En Mateo 21, verso 1 dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfage, el monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos. Mira cómo dice: ¿a quién envió Jesús? 2 discípulos, diciéndoles: vayan a la aldea que está enfrente de ustedes, y luego allí, o sea, al pueblo más cercano, y allí van a hallar una asna atada y un pollino juntamente con ella. Desátenlo y tráiganmelos. Y si alguien, mira cómo sigue diciendo el maestro en el verso 3, y si alguien les dijere algo a ustedes, díganle: el Señor los necesita, y luego Él se los entregará. Ve cómo dijo el maestro a sus discípulos. Les dijo, si alguien él mandó, el Señor estaba necesitando para tener toda una entrada triunfal, apoteósica, por así decirlo, en Jerusalén, una entrada porque él sabía que estaba llegando su meta principal, que era ir a la cruz. Y él estaba necesitando un asna, un burro, una burra y juntamente con su cría. Y él le dice a 2 de sus discípulos: vayan, porque el animal, esa asna, esa burra va a estar atada. Desátenla y tráiganmela. Y si alguien les pregunta, díganle: el Señor los necesita. Ese es el mensaje principal en esta hora para todos los hijos de propósito. Y no solamente para los hijos de propósito, sino para todos, o sea, para todos aquellos que ya están dentro del propósito de Dios. Pero tú no estás a lo mejor dentro del propósito de Dios, pero recuerda que estás bajo construcción, estás en el proceso, estás, como dicen los americanos, under construction, estás bajo construcción, estás en el proceso de Dios. Entonces, estando en el proceso, tú también pues eres hijo de propósito. Y en esta noche el Señor le dice a todos los llamados, a todos los hijos de propósito: yo te necesito.
Necesito tus manos, necesito tu boca, necesito tu cuerpo, necesito tu corazón, necesito tu alma y tu espíritu, necesito todo tu ser. El Señor nos necesita. Pero antes de iniciar, quisiera contarte una breve anécdota que leí hace muchos años. Y esa anécdota quedó grabada en mi mente. Y en momentos siempre la recuerdo. Y cuando estaba preparando este mensaje, el Señor la trajo a mi memoria, la trajo a mi mente. Y la anécdota dice así, es una pequeña historia. Se relata que en una pequeña y pintoresca iglesia en un pueblo pequeño de Francia, después de la Segunda Guerra Mundial, justamente allí, durante la Segunda Guerra Mundial, juntamente en ese pueblo pequeño de Francia, cayó una bomba. Y en esa iglesia había una imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y pues la bomba que cayó allí hizo añicos esa estatua, hizo añicos, rompió esa estatua y pues los pedazos volaron, algunos quedaron en el piso, pues las partes quedaron, por así decirlo, inservibles. Pero al final de la Segunda Guerra Mundial, todos los ciudadanos de aquel pequeño pueblo de Francia, ellos decidieron buscar las piezas de su amada estatua, decidieron buscar las piezas de la imagen de Jesús y reconstruirla, reconstruir esa imagen. Nos relata la relata la anécdota que pacientemente los habitantes de aquel pueblo reunieron todas las piezas de su amada imagen y comenzaron a juntarlas. Pero cuando la juntaron, relata la historia que la marca de la unión de pieza con pieza añadió al final belleza a la estatua de nuestro Señor Jesús. Pero se encontraron con un problema. ¿Sabes cuál problema? Estaba la estatua, estaba la imagen del Señor Jesús, pero le faltaban unas piezas. Y la pieza principal que le faltaba a la estatua eran las manos. Era una estatua de nuestro Señor Jesucristo, pero sin manos. Y alguien dijo, la gente comenzó a decir, una imagen, una estatua de nuestro Señor Jesucristo sin manos es imposible. Manos con marcas, manos con cicatrices de nuestro Señor Jesucristo, manos perforadas, manos laceradas, eso sí existe, esa imagen de nuestro Señor Jesucristo. Pero una estatua de Jesús sin manos, eso no existe. Y pues ellos se preguntaban, pues, ¿dónde están las marcas? Sentían que la imagen no representaba lo fidedigno del mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Porque ellos decían que, ¿dónde están las marcas que evidencian que Jesús murió por mis pecados? ¿Dónde están las marcas que evidencian que esas manos fueron atravesadas por los clavos romanos? Gente comenzó a decir, pues, ¿dónde están las manos de nuestro amado Señor Jesús? ¿Dónde están esas manos benditas que recibieron los clavos? Esas manos que no se cerraron ante el martillo del soldado romano, sino que al contrario, fueron manos que se abrieron voluntariamente para recibir el castigo que pesaba sobre nosotros. El castigo de nuestra paz lo recibió Él. Y la gente comenzó a decir, ¿dónde están esas manos benditas que recibieron los clavos, que exhibía la lista negra de nuestros pecados? Esa lista oscura, esa lista negra
que decía culpables, esa lista que decía pecadores, hijos de las tinieblas, esa lista tuya y mía que decía adúlteros, ladrones, rebeldes, homicidas, esa lista oscura y negra de todos nuestros errores, esa lista que fue clavada en la cruz del Calvario a través de los clavos romanos que atravesaron las manos de Jesús. La gente decía, una estatua sin manos que evidencian el poder redentor de nuestro Señor Jesucristo es imposible. Esa lista que te hacía a ti culpable ante Dios, esa lista, dice la palabra, esa lista oscura y negra de todos tus errores, fue borrada. Fue borrada por la sangre de Jesús. Esa lista no existe. Esa lista ya no está. Cuando el enemigo se levanta a acusarte o a condenarte por todos tus errores pasados, el Señor en esta noche quiere decirte que esa lista solo existe en la boca o en la mente del enemigo, y Él la trae a tu mente, Él la trae a tu consciente, e incluso la puede traer en sueños, en tu inconsciente, para acusarte y sacarte todos tus errores pasados. Pero ante Dios esa lista no existe. El Señor la clavó en la cruz del Calvario. Y ahora, como esa lista fue clavada en la cruz del Calvario, somos libres de toda culpa, somos libres de toda condenación del pecado. Pero la gente de aquel pueblo de Francia, algunos comenzaron a decir, ¿cómo puede haber? Siguieron diciendo, ¿cómo esa imagen no representa a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo puede haber una imagen del Señor sin manos? Y otra persona tuvo otra idea. Otra persona dijo, pues necesitamos hacer una estatua nueva. Y al final alguien tuvo otra idea, que esa fue la idea que prevaleció. Mira la idea que tuvieron los habitantes de este pequeño pueblo de Francia. Cuando vieron la estatua de Jesús sin mano, hicieron una placa dorada y la pusieron en la base de la estatua. Y esa placa dorada tenía las siguientes inscripciones, tenía el siguiente mensaje. Decía, no tengo otras manos que las tuyas. Así decía la placa dorada que pusieron en la base de la estatua de nuestro Señor Jesucristo. No tengo otras manos que las tuyas. Y en esta noche el Señor nos dice, no tengo otras manos sino las tuyas. Necesito tus manos para abrazar a alguien. Necesito tus manos para sanar a alguien. Necesito tus manos para tocar a alguien. Te necesito. En esta noche el Señor nos está diciendo, necesito tus manos para llevar consolación a los afligidos. Necesito tus manos para tocar a alguien. Yo quiero, dice el Señor, tocar a mucha gente a través de ti, pero lo tiene que hacer a través de nosotros, porque a nosotros se nos ha encomendado, a nosotros se nos ha entregado ese poder, a la iglesia de Jesucristo, y la iglesia somos tú y yo. Se nos ha entregado el poder de llevar el mensaje de salvación, de llevar buenas nuevas, buenas noticias a los pobres de espíritu, de llevar consolación, de llevar luz a los que están en tiniebla, de llevar palabras de liberación a los que están oprimidos por Satanás, de llevar palabras de luz a los que se encuentran ciegos espirituales. Entonces en esta noche el Señor nos dice, necesito tus manos para llevar sanidad a muchas vidas a través de ti. El Señor nos necesita. El Señor te necesita a ti, me necesita a mí para un gran servicio. Las vidas que están sumergidas en el pecado te necesitan.
necesitan que tú le lleves luz, necesitan que tú cumplas con la misión que el Señor Jesucristo nos encomendó, que es ser sal de la tierra, luz de este mundo. Tu familia te necesita, tu pareja te necesita. Te necesita para llevar luz, para llevar consuelo, para llevar esperanza, para llevar gozo, para llevar alegría, para que el Señor pueda alejar de sus vidas todo luto, toda tristeza, todo llanto. Mira, la mujer de Samaria, cada personaje, cada hombre y mujer que aparecen en la Escritura necesitaron de Dios. Necesitaron del Padre. Cada hombre, el hijo pródigo, necesitó que el Padre, que el Espíritu Santo lo volviera en sí. Es decir, había perdido la razón a causa del pecado. No razonaba cuerdamente y él necesitó que el Espíritu Santo le ayudara. La mujer que se encontraba en aquella fuente, a la mujer de Samaria, la que tuvo un encuentro con el maestro, ella necesitó ese encuentro, necesitó que Jesús le hablara, necesitó las manos del maestro, esas manos sanadoras, necesitó que el maestro la confrontara con su pecado. Esta mujer relata la Escritura, muchas gracias, esta mujer relata la Escritura que fue abordada por Jesús. Jesús la encontró en el pozo de Jacob y Jesús la confrontó con su pasado. Un pasado lleno de pecado, un pasado lleno de tiniebla, pero ella necesitó a Jesús, necesitó las manos de Jesús, necesitó la boca del Maestro. ¿Para qué? Para que fuera confrontada con su pasado y para que ella fuera transformada. Pablo, vemos que a un Saulo de Tarso, que necesitó a un discípulo del maestro, necesitó a un discípulo llamado Ananías que fuera y lo tocara para que Dios le pudiera devolver la vista a Saulo de Tarso. Y Saulo de Tarso en aquel momento necesitó a alguien, necesitó las manos de alguien que lo tocara para que le devolviera la vista, para él poder cumplir la gran misión divina de llevar el evangelio hasta los confines de la tierra. Él necesitó a un Ananías, a un discípulo, para ser confrontado con su maldad. Necesitó al Espíritu Santo que lo convenciera de pecado, de justicia y de juicio. Todos necesitamos de todo. Todos necesitamos de un líder. Todos necesitamos de un pastor. Todos necesitamos de un padre espiritual. Todos necesitamos paternidad. Todos necesitamos las manos de alguien. Por eso, aquella gente de aquel pueblo de Francia, alguien, por así decirlo, le brilló la gran idea de poner en aquella estatua de nuestro Señor Jesucristo, poner aquel mensaje que decía: no tengo otras manos que las tuyas. Y eso nos dice el Señor a ti que eres la iglesia de Jesucristo, a ti que eres hijo de propósito, a ti que fuiste llamado para ser de bendición, hijo de bendición en esta tierra, a ti que fuiste llamado para ser luz en medio de las tinieblas, a ti que fuiste llamado para ser sal, para salar esta tierra. En esta noche quiero darle la más cordial bienvenida a todas aquellas personas que están conectadas: Antonio Paredes, Kimberly Reyes, Sara Moreno, Jonathan Reyes, Yuri Hernández, desde México, Marco Antonio, Juan Sánchez, Antonio Sayago, desde Colombia te saludo, sobrino, a Rocío Martínez, Maricruz Reyes, Luis Moreno, Lisa Schuz, Nelly Berenice Mesino, Zaida León,
desde Charlotte. Dulce Paredes, bienvenido. Comparte esta transmisión porque muchos necesitan esta transmisión para ser bendecidos. Mira, siguiendo con el tema, los 400 hombres que se le unieron a David, dice la escritura que cuando David andaba de cueva en cueva huyendo del rey Saúl que lo buscaba para matarlo, se le unieron. ¿Quiénes se le unieron? Se le unieron 400 hombres, no cualquier hombre. Se le unieron, dice la escritura, indigentes, gente menospreciada. Se le unieron gente afligida, endeudados, menesterosos. En otras palabras, se le unieron lo peor de este mundo. Se le unieron, por así decirlo, gente con mala fama, gente triste, afligido, pero todos ellos necesitaron a un David. Necesitaron las manos de un líder, necesitaron las manos de un David, necesitaron las manos de alguien que los tocara, de alguien que los consolara, de alguien que los animara, de alguien que les dijera levántate del lodo cenagoso, de alguien que les dijera sal de esa cárcel de tristeza, sal de esa prisión en la cual el luto te tiene sumergido. Perdiste a un ser querido, pero la vida sigue, la vida sigue. Y me imagino que el ser querido que perdiste no te quería ver sumergido en la tristeza, en la aflicción, en el dolor. Y aquellos 400 hombres necesitaron al líder David, necesitaron a alguien que los guiara a salir de la pobreza, porque dice la escritura que eran hombres endeudados, es decir, estaban endeudados hasta más no poder. ¿Cuántos de los que me están oyendo en esta hora están endeudados? Pues quiero decirte que aquí están las manos de Jesús. Quiero decirte que aquí están mis manos para decirte, levántate, porque el Señor puede sacarte de la pobreza. Levántate, porque el Señor está aquí para romper tu escasez, para darte libertad financiera y para cambiar tu presente lleno de pobreza, de escasez y de miseria. Aquellos 400 hombres necesitaron a un líder que los guiara a salir de su aflicción, que los ayudara a soltar el dolor y a perdonar las ofensas. Necesitas este mensaje, necesitas escuchar la palabra de Dios, porque la palabra te va a ayudar a salir del dolor. La palabra te va a ayudar a levantarte y a salir del lodo cenagoso. Estos 400 hombres necesitaron unas manos que los levantaran y manos que le dijeran, levántate, sal del lodo cenagoso en el nombre de Jesús de Nazaret. Ellos necesitaron unas manos que los ayudara a convertirse en hijos de propósito. Tú necesitas este mensaje. Tú necesitas escuchar este programa. Necesitas este programa, este mensaje para saber que tú naciste con un propósito definido, que tú naciste con un propósito determinado y que no estás en esta tierra por una simple casualidad. No estás en esta tierra porque papá y mamá decidieron tener una noche de placer, una noche de regocijo y se unieron íntimamente. No, tú naciste, dice la palabra, por voluntad de Dios, por voluntad del Padre. Mira, esta enseñanza, no tengo otras manos que las tuyas, nos habla y de que Jesús usa, lo que Jesús usa, los instrumentos, las personas que Él puede usar para sus propósitos. Cuando Jesús le dice a sus discípulos, vayan al pueblo más cercano, y a la entrada del pueblo van a encontrar una burra, una asna, juntamente con su cría, desátenlos y tráiganmelos. Jesús estaba
en aquel momento, mira lo que él estaba necesitando. Estaba necesitando una burra, estaba necesitando una asna, por así decirlo. Pero ¿para qué Jesús estaba necesitando esa asna y esa burra? La estaba necesitando para montarla, porque él quería entrar en Jerusalén para que las multitudes lo aclamaran. Y Jesús está necesitando hasta el día de hoy burros, burras, asnos, para montarlo. ¿Qué representa el asna, la burra? Representa sumisión. Este animal tiene características especiales como es la sumisión. El burro es un animal sumiso. ¿Por qué es un animal sumiso? Porque es un animal de carga. Y valga la comparación, nosotros no somos animales, porque Dios nos creó como personas, pero valga esta comparación, por así decirlo, este símil, esta metáfora que en esta hora voy a poner, este símil, esta comparación. Nosotros pudiéramos ser comparados, tú y yo, los servidores de Jesucristo, los esclavos de Jesucristo, los que servimos al pueblo, los que servimos a la tierra entera, los que servimos a nuestro Señor Jesucristo, pudiéramos ser comparados en este momento como ese animal de carga, como esa asna. Jesús te necesita a ti, Jesús me necesita a mí. ¿Para qué? Para que las multitudes lo proclamen a Él. No, esos aplausos, todas esas palmeras que estaban tirando cuando Jesús estaba pasando, todas esas palmeras que estaban tirando en su caminar, en el caminar de Jesús cuando Él estaba entrando a Jerusalén, era proclamándolo como rey de Jerusalén, era proclamando al rey de los judíos. Pues Jesús necesita que tú y yo seamos como ese animal de carga, sumiso, humilde, sometido. ¿Para qué? Para que las multitudes puedan proclamarlo, para que las multitudes puedan seguirlo, para Él sanar a mucha gente. Mira, a lo largo de la historia vemos a Jesús, vemos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo usando diferentes instrumentos. Jesús y el Padre, vemos en la Escritura que usaba a hombres débiles, a hombres cobardes, a mujeres prostitutas, a hombres desquiciados, a hombres locos, a hombres cobardes. ¿Por qué? Porque dice la palabra que lo vil de este mundo, eso ha escogido Dios. Lo menospreciado de este mundo, imagínate, como te decía hace un rato, los 400 hombres que David formó estaban endeudados, eran pobres, necesitados, afligidos, gente enlutada, gente triste, gente afligida. Y esos fueron los que Dios usó para llegar a palacio y luego reinar por muchos años juntamente con su siervo David, para ganar las batallas al lado de David, para ganar las batallas contra los enemigos de Dios. Dice la palabra que Dios usó a un asesino como Saulo de Tarso. Usó a Saulo, era un asesino, asolaba, dice la Escritura, a la iglesia de Jesucristo. Era un gozo para él matar a los cristianos, echarlos al circo romano donde los leones se los comían. Era todo un espectáculo. Los cristianos de aquel momento, del tiempo de la iglesia primitiva, y Dios usó luego a este hombre que asolaba a la iglesia y que era un asesino. Lo usó ¿para qué? Para llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Lo usó para extender su reino, lo usó para expandir el reino de Dios a todos los continentes de la tierra. Dios usa instrumentos viles, usó a un criminal, a un hombre airoso como lo era Moisés, para libertar a su pueblo Israel de la esclavitud que se encontraba en la nación
de Egipto. Él usó y sigue usando hombres débiles, hombres cobardes, como Pedro, como Gedeón, usó instrumentos débiles. Si tú consideras que eres alguien débil y tú dices, Dios no me puede usar, pues yo en esta noche te traigo buenas noticias. Quiero decirte que si Dios pudo usar a una mujer como yo, llena de debilidades, llena de errores, llena de miedos, llena de trauma, también puede usarte a ti para gloria y honra de su nombre. Dios, dice la palabra de Dios, que usó a mujeres de reputación dudosa. Usó a Samaritana, usó a la mujer de Samaria que había tenido 5 maridos y el que tenía en ese momento tampoco era de ella, pertenecía a otra mujer, una mujer que había tenido más de 6 maridos. Él la usó como una evangelista para impactar toda una ciudad. Dios usó también dentro de los planes de Jesús, dentro de los planes del Padre, estaba usar a una mujer llamada Rahab la ramera. Así la describe la palabra, así la describe la escritura, le da el calificativo y aclara, dice, era ramera, pero no para humillarla. Se le da ese calificativo no para humillarla, sino para hablar de ella, para hablar de su pasado, para hablar de lo que ella era antes de conocer a Jesús, para hablar de lo que era ella antes de aceptar la voluntad de Dios para su vida, de hablar de lo que era esta mujer antes de seguir al Dios de Israel. Y dice, la Biblia nos habla de esta mujer llamada Rahab, y vemos que ella vivía en una ciudad llamada Jericó, y nos relata la escritura que esta ciudad estaba destinada para ser destruida. ¿Cuántas ciudades no están destinadas para ser destruidas? Vemos que de golpe hay ciudades donde nos enteramos aquí en los Estados Unidos que ciudades han sido destruidas por un tornado, ciudades han sido destruidas por un huracán, islas del Caribe han sido destruidas por un huracán, ciudades y pueblos enteros del Asia han sido destruidos por un tsunami. Ahorita la tierra entera, cantidad de muerte debido a la pandemia, debido al virus, debido a esta plaga que está azotando la tierra entera. Y bueno, así estaba Jericó. Jericó era una ciudad que Dios ya había decretado la destrucción de toda la ciudad. Pero en esa ciudad habitaba una mujer. ¿Cuál mujer? Rahab la ramera. Un instrumento de Dios, un instrumento de reputación dudosa. Dios puede usar a cualquiera. Dios puede usar al más vil pecador de este mundo. Eso es lo que Él ha escogido. Dice la palabra que Él vino a los enfermos, que Él vino a buscar pecadores. Él no vino a buscar a los sanos, porque los sanos no tienen necesidad de sanidad, pero los enfermos sí tienen necesidad. Norma, te bendigo, hija. Que López, prima, te bendigo. Isabel Vargas, Rosalinda Flores, Maribel Hernández, Verónica Rojo, Rafael Acevedo, Luis Alberto Calderón, sean todos bienvenidos. No te desconectes, comparte esta transmisión y comenta. Pues esta ciudad estaba lista para ser destruida, pero Rahab habitaba en esa ciudad, es decir, que la muerte estaba asegurada para Rahab y para toda su familia. Pero esta mujer tenía una característica importante, no importaba cuál había sido su pasado o no importaba qué tan oscuro era su presente. Lo importante es que ella había creído en el Dios de Israel. Lo importante es que esta mujer había escuchado
escuchado del Dios de los israelitas, había escuchado hablar del Dios de los hebreos, había escuchado hablar cómo Dios los sacó de Egipto con mano fuerte, con mano poderosa, cómo había abierto Dios el mar en dos, es decir, hizo como una muralla. Dios permitió que un viento fuerte, como un tsunami, como un maremoto, abriera camino para que los israelitas cruzaran el mar Rojo en seco. Eso solamente lo puede hacer, esos milagros naturales solamente lo puede hacer Dios. Y ella había escuchado cómo los enemigos de Israel se levantaban contra el pueblo de Dios y cómo siempre salían derrotados. Y la mujer le dice a los espías que Josué había mandado para inspeccionar la ciudad antes de atacarla. Josué había mandado, el líder de Israel había mandado a 2 espías, y esta mujer, como había oído hablar del Dios de los israelitas, ella creyó y recibió en su casa a estos 2 espías y los escondió. Es decir, que ella hizo algo importante, creyó en el Dios de Israel. Y la palabra de Dios dice que si tú creyeres, serás salvo tú y toda tu casa. No importaba el presente que ella estaba viviendo, no importaba qué tan oscuro había sido su pasado. Esta mujer creyó en el Dios de los hebreos, pero creyó y obedeció, porque los 2 espías les dieron instrucciones para que ella fuera salva. Eso te está diciendo el Señor en esta noche. Yo te necesito tus manos para tocar a alguien. En aquel momento Dios necesitó a Rahab la ramera, necesitó a una prostituta, necesitó a una ramera para llevar a su pueblo a tener la victoria, para llevar a su pueblo a conquistar Jericó, para llevar a su pueblo a tener la victoria en la batalla que iban a enfrentar. Dios puede usar instrumentos viles, y lo más bajo de este mundo, eso puede usar Dios. Y Dios había escogido a esta mujer para él usarla para sus propósitos eternos, al punto de que esta mujer aparece en la lista, en el libro de Hebreos, aparece en la lista de las héroes de la fe. Aparece Abraham, aparece Noé, aparece Enoc, aparecen muchos grandes patriarcas, pero aparece Rahab la ramera como una heroína, como un héroe. Es decir, Dios cambió su pasado, transformó su presente, y Rahab pudo extenderse hacia su futuro. Pero lo más importante es que ella obedeció, no solamente creyó, sino que obedeció a las instrucciones que en aquel momento le estaban dando los hijos de Dios. Ellos le dijeron: pon una cuerda de color rojo escarlata. Pon una cuerda en la ventana de tu casa, y esa cuerda será la señal de que los israelitas, cuando entren a destruir la ciudad, tu casa no será destruida. Esta cuerda de color rojo, cuando yo escucho el color rojo, lo que viene a mi mente es la sangre de Jesús. Y en la sangre de Jesús hay vida, porque Jesús es vida, porque dice la palabra que en la sangre hay vida. Cuando yo escucho hablar de esta mujer que en un acto de fe puso una cuerda roja, ¿cómo una cuerda roja pudo librarla de la muerte a ella y a su familia? Porque así lo único que Dios quiere es obediencia. Él lo único que quiere es, nosotros somos complicados, pero Él es muy sencillo. Él nos hace las cosas fáciles. Y esta cuerda, este cordón de grana, este cordón rojo, me recuerda cuando aquella noche el ángel de la muerte iba a pasar por la tierra entera, destruyendo a cada hijo varón de los egipcios y de toda la nación egipcia, y destruyendo también las finanzas, los primeros frutos de los egipcios. Pero había Dios decretado
que a los israelitas les había dicho que le pusieran sangre de un cordero, le pusieran sangre en los marcos de las puertas. Y eso hicieron los israelitas en obediencia. Mira, yo pienso que eso era un espectáculo. Estar en la fiesta de la Pascua, estar aquella noche cuando el ángel de la muerte iba a pasar por toda la tierra de Egipto, era todo un espectáculo. Imagínate todas las casas, los marcos llenos de sangre, pero era la marca que el ángel de Jehová necesitaba para no entrar en esa casa y entrar con destrucción. Para muchos el evangelio es una vergüenza. Muchos se avergüenzan hablar de Jesús. Muchos se avergüenzan hablar de Dios. Muchos se avergüenzan decir, yo soy evangélico, yo sigo el evangelio, yo creo en las buenas nuevas de salvación, yo creo en el mensaje de salvación. Para muchos eso es una vergüenza. Pero quiero decirte que ahorita la tierra entera se está llenando de sangre, pero en aquellas casas donde creemos en la sangre del Cordero, puede haber entrado la plaga, puede haber entrado el virus, llámese como se llame, porque ahorita hay muchos, ¿verdad? COVID-19, Omicron, Delta, Flurona, llámese como se llame el virus, los virus que están azotando en pleno siglo XXI a la tierra entera, llámese como se llame. Lo que yo sí te aseguro es que aquellas casas donde la sangre del Cordero, que los marcos de las puertas estén rociadas por la sangre del Cordero, aquellas casas donde Jesucristo sea el centro, aquel hogar no será destruido. Podrá entrar la plaga, pero no va a haber muerte, no va a haber muerte, porque eso lo hace nuestro Señor. Esa cuerda de grana, ese cordón rojo nos habla de redención, nos habla de expiación, nos habla de salvación, nos habla de liberación. En otras palabras, la sangre de Jesús, esa cuerda rojo escarlata que los espías le mandaron a poner a Raal, la ramera, como señal que su casa no debía de ser tocada, ni ella ni su familia. Esa cuerda nos habla del amor de Dios. Esa cuerda nos habla del amor de Dios que está en Romanos capítulo 8, verso 35 al 39, donde dice que nos separará del amor de Cristo. Ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni principado, ni potestades, ni la prueba presente que estás viviendo te podrá separar del amor de Dios. Esta mujer, Raal, la ramera, pasó del anonimato a ser una mujer lavada y limpiada por la sangre del Cordero. Y vemos que Jesús pronunció la palabra de liberación. Vemos que el maestro pronunció la palabra de liberación cuando dijo, desaten a esa asna, desaten a esa burra juntamente con su cría, conjuntamente con su pollino, y tráiganmelo. El maestro pronunció la palabra de autoridad. Él dio la orden. Él quiere usar tu boca, no solamente tus manos. Pero Él no tiene otra boca que la tuya, porque Él nos encomendó esta misión de hablar del Evangelio a nosotros los hijos de propósito, a nosotros los hijos de bendición que estamos en esta tierra para bendecir la tierra. Y en esta noche quiero decirte que el maestro quiere dar la palabra de autoridad, quiere soltar la palabra de autoridad por tus labios, quiere soltar la palabra de sanidad que la tierra entera está necesitando a través de tu boca, a través de tus labios. Él quiere sanar y dar la orden que los enfermos sean sanados, pero Él lo va a hacer a través de ti. Él quiere libertar
a los oprimidos por el diablo. Él quiere devolver la vista a los que están ciegos espirituales. Por eso Él dijo, desaten a estos animales y tráiganmelo. Simplemente le van a decir, si alguien les pregunta algo, no den muchas explicaciones. Le dijo Jesús a sus discípulos, solo digan, el Señor los necesita. Tú no tienes que dar muchas explicaciones a tus familiares. Tú solamente tienes que decir, el Señor me necesita y yo tengo que ir a prestar un servicio a Dios porque el Señor me está necesitando en este tiempo. El Señor te está necesitando para dar la orden y desatar a los afligidos y a los oprimidos por el diablo. Él está dando la orden para que los que están oprimidos encuentren su liberación, para los que están bajo tormentos sexuales, tormentos de opresión financiera. Él necesita dar la orden, y en esta hora, en el nombre de Jesús, yo doy la orden para que tú recibas sanidad. Cualquiera sea tu enfermedad, si estás siendo azotado por el virus, yo decreto que en esta hora te levantas de esa cama en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y decreto que eres libre, libre de toda opresión financiera, libre, sales de la miseria, sales de la escasez. Envío la palabra de liberación a tu vida en esta hora. Dice la Escritura que Él está dando la orden para que tus finanzas sean liberadas. Ahora mismo todo lo que el enemigo está reteniendo, que es tuyo, todo lo que el enemigo te hizo perder el año pasado, decreto que este 2022 te será devuelto. Te será devuelto 7 veces más. El enemigo tiene que soltar y devolver el doble todo lo que te ha robado. El libro de Joel dice, el profeta Joel dice, anuncia y dice, hoy les prometo que les restituiré todo, que les restituiré el doble de lo que el enemigo les ha robado. Y decreto el poder de la sangre del Cordero sobre tu cuerpo. Decreto que la sangre de Cristo Jesús te cubre en esta hora. Decreto que la sangre de Cristo te lava y te limpia. Decreto que la sangre de Cristo te cubre y no hay muerte. Decreto la vida sobre tu cuerpo, la vida sobre tus hijos, la vida sobre tu familia, la vida en tu matrimonio. Decreto que la salud te es devuelta en el nombre de Cristo Jesús. Decreto que el Señor destruye el lecho de tu enfermedad. Recibe sanidad en esta hora, desde tus huesos, desde la coronilla de tu cabeza. Decreto que todos tus huesos, todos tus músculos están siendo sanados. Decreto que está siendo sanado de todo diagnóstico de enfermedad terminal que el médico haya decretado sobre tu vida. Decreto en esta hora que las familias están siendo sanas. Decreto que los matrimonios están siendo sanados conforme están volviendo al diseño original del Padre. Recuerda que el Señor te necesita. Él necesita tus manos. Él te necesita para que las multitudes lo proclamen a Él. Así como necesitó a hombres débiles, así como necesitó a prostitutas, a hombres, a mujeres de reputación dudosa, así también te necesita a ti y a mí. Él usó hombres cobardes, débiles como Gedeón, como Pedro, y los usó grandemente para sus propósitos eternos. Él también nos está necesitando. Y en esta hora quiero también dar las gracias, Marta, apreciada hermana, por estar conectada, a mi amigo Arnel Pérez desde Colombia. Te saludo, amigo, a mis hijos espirituales, Norma Ortega y Martín Ortega. Y bien, en esta noche tengo 2 peticiones. Una es por Luis Alberto Calderón
Él es pastor en Brasil. Él pide oración por su salud. Pide por un milagro en su estómago. Ya vamos a estar orando, pastor. Sea bienvenido, un placer de poder orar por usted y sé que el Señor le va a sanar. Solamente tiene que creer, así como hizo Rahab la ramera. Ella creyó en el poder sanador del Dios de los hebreos y decreto que en esta noche Dios te va a sanar. Padre maravilloso, en esta hora yo pongo a Luis Alberto Calderón, pongo a tu hijo delante de tu santa y maravillosa presencia. Decreto en esta hora sanidad en su estómago. Decreto que todo lo que está afectando su estómago ahora, Señor, es extirpado, es extirpado. Envío la palabra de sanidad. Decreto sus paredes estomacales sanas. Decreto en esta hora, Señor, que sus intestinos gruesos, el intestino delgado, todo es sanado, todo su estómago, Señor, es sanado. Ahora mismo recibe sanidad por el poder de las llagas de Jesús. Ahora mismo el Dios que sanó ayer es el mismo Dios que sana hoy y que seguirá haciéndolo mañana. En el nombre de Cristo Jesús enviamos la palabra de sanidad ahora mismo. El libro de Santiago dice: oren por los enfermos y la oración de fe sanará el enfermo. Si tienes fe, vas a ser sanado porque la palabra lo dice. El Espíritu Santo lo dijo a través de Santiago. La oración de fe sanará el enfermo. E incluso Santiago le sigue añadiendo: y si hubiere cometido pecado, sus pecados le serán perdonados. Solamente cree que tú estás siendo sano a través de esta oración de sanidad. También Antonio Paredes está pidiendo oración por su esposa, sanidad en general. Padre maravilloso, en esta hora yo intercedo, Señor, por la petición de tu hijo Antonio. En el nombre de Cristo Jesús, oro por su esposa. Decreto en esta hora sanidad total, sanidad en sus huesos, sanidad en sus músculos, sanidad en todos sus sistemas digestivos, sanidad, Señor, en los 10 sistemas, en los 10 nervios principales, Señor, que conforman nuestro cuerpo. Sanidad en general está pidiendo él. Decreto nuevas fuerzas. Señor, extiende tu mano, Padre, y multiplica las fuerzas, Señor, de tu hija. En el nombre de Cristo enviamos la palabra de sanidad y decretamos que hecho está. Recibe el milagro ahora mismo. Recibe el milagro en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por haberme permitido llevar esta palabra de bendición. Te doy gracias a ti también por haberme permitido ser de bendición, ser instrumento de paz, ser instrumento de bendición, ser instrumento para traer la gloria de Dios, el poder de Dios a tu vida. Si aún no has compartido, si aún no has comentado, te agradezco que comente, regálame un like, dale like. Dale un me gusta a la programación, a este live. Y bueno, te espero la semana que viene a las 7 en punto para que sigamos conectados y sigas recibiendo bendición. Recuerda, si aún no lo has compartido, comparte esta programación. Bendiciones a todos. Un placer haberles servido. Bendiciones, me despido de ustedes. Y te espero el próximo martes en tu programa Llamados con Propósito.